sello al menos está aún en el futuro, pues se ha de verificar en la segunda venida de Cristo. La mayor objeción a la suposición de que los sellos estén final y completamente cumplidos, sin perjuicio de que probablemente eventos particulares puedan ser cumplimiento parcial típico del final y completo, es que, de ser así, debieran señalar, como la destrucción de Jerusalén, según la profecía de Cristo, lo hace, alguna fuerte evidencia externa de la revelación. Pero es claro que no pueden ser usadas con este fin, porque apenas si dos intérpretes de esta escuela están concords en cuáles eventos constituyen el cumplimiento de cada sello. Probablemente no son hechos aislados sino clases de eventos que preparan el camino para la venida del reino de Cristo, lo que debe representar la apertura de los sellos. Los cuatro seres vivientes claman por turno, al abrirse cada uno de los cuatro primeros sellos, ven, lo que marca la división de los 7, como ocurre muchas veces con este número sagrado, en 4 y 3. Uno de los sellos, los manuscritos A, B y C, la Vulgata y la Siríaca, uno de los 7 sellos, con una voz unos manuscritos dicen, con voz como de trueno. El primer ser viviente era como león, 4:7, su voz, pues, correspondía a tal animal, lo que denota la valentía como de león, con que en avivamientos sucesivos, los fieles testificaron por Cristo, y en especial, testificarán un poco antes de su venida, o bien su fervor en orar por la venida de Cristo. Ben y B, uno de los manuscritos más antiguos dice, y B, pero el A, C, y la Vulgata omiten la frase. Alfer con razón objeta nuestra versión, ¿a dónde había de ir Juan? Separado como estaba por el mar de bronce, ¿cómo había de cruzarlo? Véase en contraste la expresión del 10:8. Es mucho más probable que sea el clamor de los redimidos dirigido al Redentor, ven, y libra a la gimiente creación de la servidumbre de corrupción. Así en el 6:2, en contestación al clamor, ven, salió el caballo blanco, ven, dice Grocio, es palabra dirigida por el ser viviente a Juan, llamándole la atención seriamente, pero parece difícil entender cómo, ven, en sí signifique esto. Véanse los otros pasajes en el Apocalipsis donde es usado, 4:1, 22:17. Si los cuatro seres representan los cuatro evangelios, el ven será la invitación de ellos para todos, porque no está escrito que se dirigiesen a Juan, para que acepten la salvación de Cristo mientras haya tiempo, porque la apertura de los sellos señala un paso progresivo hacia el fin. 22:17, se predicen los juicios que acompañarán la predicación del Evangelio como testimonio a las naciones, 14, 6-11, Mat 24, 6-14. De modo que la invitación de ven aquí es propiamente paralela a Mat 24:14. La apertura de los primeros 4 sellos es seguida por los juicios preparatorios para su venida. A la apertura del 5.º sello, los mártires que estaban arriba expresan lo mismo, Mat 6, 9-10, con mal 1-10. A la apertura del 6.º, se introduce la venida del Señor con los terrores para los impíos. A la del 7.º, se llega a la consumación completa, mal 11-15. 2. El que estaba sentado, evidentemente Cristo mismo, fuera en persona, o representado por un ángel, preparatorio a su retorno, como aparece por el 19:11-12. Arco, Sal 45, 4-5, corona, griego, Stephanos, la guirnalda de vencedor, que se infiere también por el caballo blanco, siendo el blanco emblema de victoria. En el 19:11-12 se representa el último paso de su victorioso progreso, de consiguiente, allí lleva muchas diademas, no meramente guirnaldas, y es acompañado personalmente por las huestes del cielo. Camp. Zacarías 1:6, especialmente el 6:10 con mal 1:12, Camp. También los colores de los 4 caballos. Victorioso, griego, salió venciendo y para vencer, eso es, de modo de ganar una victoria duradera. Los 4 sellos introducen juicio sobre la tierra, como el poder que se opone al reino de él y de su iglesia. Esto es el sentido primordial más bien que la obra de la conversión, aunque, sin duda, en segundo orden, los elegidos serán o reunidos por su palabra y por sus juicios. 3. Y B, omitidas en los manuscritos A, B, C, y en la Vulgata. 4. Bermejo, el color de la sangre. El color del caballo en cada caso corresponde a la misión del jinete. Véase Matías 24-36, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz, sino espada. El caballo blanco de las victorias incruentas de Cristo es seguido luego a causa de la perversión humana del Evangelio, por el caballo bermejo del derramamiento de sangre, pero esto está contrarrestado para quitar los obstáculos de la venida del reino de Cristo.
El paciente buey es el emblema del segundo ser viviente, que, al abrirse el segundo sello, dice, ven. Los santos en medio de los juicios que vienen sobre la tierra, perseveran hasta el fin. 5. Ven y ve, los manuscritos a YC, y la Vulgata omiten, y ve, el B las retiene. Negro, que denota tristeza y necesidad. Un peso, una balanza, símbolo de escasez de comestibles, cuando se reparte el pan por peso. 6. Una voz, los manuscritos a Y se dicen, como si fuese una voz. La voz es oída, en medio de los cuatro seres vivientes, como Jehová en la nube de la Shequine manifestaba su presencia entre los querubines, porque es solo por amor de sus redimidos y en relación con ellos que Dios mitiga sus juicios sobre la tierra. 2 libras, griego, koinix. Escaseando el alimento, no lo hagáis tanto que un koinix, provisión diaria de trigo, medida como de 1 litro a litro y medio, no se pueda conseguir, por un denario, el probable salario diario de un obrero. El hambre generalmente sigue a la guerra. Comúnmente se vendía de 16 a 20 medidas por un denario. La espada, el hambre, las bestias dañinas y la pestilencia son los 4 juicios de Dios sobre la tierra. Un hambre espiritual, también, puede incluirse en el juicio. El ven, en el caso del tercer sello es dicho por el tercer ser viviente, cuya semejanza es de un hombre, símbolo de simpatía y compasión humanas para con los que padecen. Dios templa el juicio con la misericordia. Camp, Mat 24:7, que señala las mismas calamidades predichas en estos sellos, nación que se levanta contra nación, la espada, hambres, pestilencias, y terremotos. 6 libras de cebada, más barata y menos nutritiva que el trigo, que compraba el obrero que no podía comprar bastante trigo para su familia con el jornel que ganaba, un denario. Al vino ni al aceite, así el orden del griego. Representan el lujo de la vida, no las necesidades, el aceite y el vino deben economizarse para aliviar a los que padecen. 7. Y B omitidas, como en los casos mencionados arriba. El cuarto ser viviente, como a águila en vuelo, introduce este sello, expresa la excelsa inteligencia y el juicio fatal que desciende de lo alto sobre los impíos como el rey de las aves sobre su presa. 8. Amarillo, lívido. Alfer. Muerte, personificada. Infierno, el infierno personificado. Le fue dada, griego, mejores textos, les fue dada, a saber, a la muerte y al Hades. Cuarta parte de la tierra, correspondiente a los primeros 4 sellos, la porción de él como uno de los 4, siendo la cuarta parte, mortandad, la pestilencia, Camp. Is 14:21 con los 4 juicios mencionados aquí, la espada, el hambre, la pestilencia y las bestias, el hambre que es la consecuencia de la espada, la pestilencia, la consecuencia del hambre, las bestias, que se multiplican por la consecuente despoblación. Con las bestias, griego, por agentes directos. Estos 4 sellos se distinguen de los 3 últimos por los 4 seres vivientes que los introducen clamando, ven. Las calamidades indicadas no se restringen a un tiempo, sino que se extienden al través de todo el periodo de la historia de la Iglesia, hasta la venida de Cristo, antes del cual día grande y terrible del Señor, ellas alcanzarán su mayor agravación. El primer sello es el resumen, Cristo, que sale venciendo hasta que todos sus enemigos queden sojuzgados bajo él, para el fin de lo cual los juicios después especificados acompañan a la predicación del Evangelio para ser un testimonio a todas las naciones. 9. Los últimos 3 sellos se relacionan con el mundo invisible, como los 4 primeros con el visible, el quinto se refiere a los mártires, creyentes muertos por su fe, el sexto, con los que hayan muerto incrédulos, o que serán hallados así en la venida de Cristo, a saber, los reyes, los grandes, siervos, libres, el séptimo con el silencio en el cielo. El escenario cambia de la tierra al cielo, de modo que las interpretaciones que hacen consecutivos estos 3 sellos a los 4 primeros, son muy dudosas. Vi en el espíritu, pues las almas no son naturalmente visibles. Debajo del altar, como la sangre de las víctimas sacrificiales degolladas sobre el altar se derramaba al pie del mismo, así se representan las almas de los sacrificados por el testimonio de Cristo, simbólicamente, como debajo del altar, en el cielo, pues la vida o el alma animal está en la sangre, y la sangre a menudo se representa como clamando por la venganza, G 4:10. Como es el altar el que santifica la ofrenda, así es Cristo solamente el que hace aceptable ante Dios nuestra obediencia, y aun el sacrificio de nuestra vida por la verdad. El altar del sacrificio no estaba en el santuario, sino fuera de él. Así el sacrificio literal de Cristo, y el sacrificio figurativo de los mártires, tuvo lugar,
no en el santuario celestial, sino afuera, aquí en la tierra. El único altar en el cielo es aquel que es antitípico del altar del incienso del templo. La sangre de los mártires clama desde la tierra, bajo la cruz de Cristo, en donde se los puede considerar virtualmente sacrificados, las almas de ellos claman desde debajo del altar del incienso, el que es Cristo en el cielo, por el cual solo el incienso de alabanza es aceptable a Dios. Ellas están debajo de Cristo, en su inmediata presencia, encerradas para Él en la gozosa y viva expectativa hasta que Él venga a levantar a los muertos que duermen. Cam. El lenguaje de 2+7:36, en indicación de la opinión judía sobre el particular, nuestros hermanos que han sufrido un breve dolor están muertos bajo, griego, el pacto divino de la vida eterna, testimonio que ellos tenían, a saber, el que dieron, en obediencia al mandato. Cam. 12:17, tienen, el mismo griego que aquí, el testimonio de Jesús. 10. Hasta cuando, como la mujer de la parábola, símbolo de la iglesia, clama día y noche al juez injusto en demanda de justicia contra su adversario, que siempre la oprime. Cam. El 12:10, así los elegidos, no solo en la tierra, sino también bajo la protección de Cristo y en su presencia en el paraíso, claman día y noche a Dios, quien por cierto, a su debido tiempo, vengará la causa suya y la de ellos, aunque es longánime para con ellos. Estos textos no deben limitarse a martirios particulares, sino que han recibido, reciben y recibirán, cumplimientos parciales hasta la venida de Cristo. Lo mismo tocante a otros eventos aquí predichos. La gloria aún de los que están en el paraíso no será completa sino hasta cuando los enemigos de Cristo y de su iglesia sean arrojados, y la tierra llegue a ser el reino de Cristo en su venida para levantar a los santos que duermen. Señor, griego, amo, despotes, que denota que los tiene a ellos así como a los enemigos de ellos y a todas sus criaturas a su absoluta disposición, como el amo tiene a sus esclavos, de ahí que sigue en el 6:11, consiervos, o coesclavos, santo, griego, el santo, los que moran en la tierra, los impíos, de la tierra, terrenos, en contraste con la iglesia, cuyo hogar y corazón están aún ahora en los lugares celestiales. 11. Sendas ropas blancas, griego, lit, les fue dada una ropa blanca a cada uno, un manuscrito de los más antiguos omite, a cada uno. Aunque su clamor para que se libre a la tierra de los malos no está concedido, se les insinúa que eso será hecho en tiempo oportuno, entre tanto reciben individualmente la ropa blanca, símbolo de luz, gozo y victoria triunfante sobre sus enemigos, asimismo como el capitán de la salvación de ellos sale montado en caballo blanco venciendo y para vencer, también de pureza y santidad por medio de Cristo. Maimónides dice que los judíos solían vestir a sus sacerdotes de blanco, una vez aprobados, el significado es así, que están admitidos entre los bienaventurados, que cual sacerdote sin mancha, sirven a Dios y al Cordero. Reposasen, así dice el manuscrito C, pero el AYB dicen, reposarán, un poco de tiempo, así el A, y el C, pero el B dice, por un tiempo. Aunque se omita, no se infiere que es corto el tiempo en comparación con la eternidad. Bengel por antojo hace que un tiempo, griego crounes, en este caso, sea 1111 y un noveno años, y un tiempo, griego, kairos, 12:12, 14. La quinta parte de crounes, sazón, o 222 y 2/9 años. La única diferencia es que en el griego una sazón, crounes, es como un agregado de tiempos. El griego kairos, un tiempo específico, y por tanto de corta duración. En cuanto a su descanso, Cam. 14:13, el mismo griego anapabomai, Isaías 57:2, dan 12:13, hasta que se completaran en número, hasta que su número pleno se haya cumplido. El número de los elegidos está fijado definitivamente acaso para reemplazar el de los ángeles caídos, pero esto es mera conjetura. La plena bienaventuranza de los santos será simultánea. Los primeros no anticiparán a los postreros. Los manuscritos B y Aleph dicen, hasta que terminen su curso. 12, como el 6:4, 6-8 la espada, el hambre y la pestilencia, corresponde a Mat 24, 6-7, y el 6-9, 10, sobre los martirios corresponde a Mat 24, 9-10, así este pasaje, Mat 6, 12-17, corresponde a Mat 24, 29-30. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá, lenguaje figurado descriptivo de los presagios de la venida inmediata del día del Señor,
pero no la venida misma hasta que los elegidos sean sellados, y los juicios reclamados por los mártires, caigan sobre la tierra, el mar, y los árboles, capítulo 7, y aquí así dice el manuscrito A, pero el B y el C omiten. Terremoto, griego, una sacudida, de los cielos, el mar, la tierra seca, la sacudida de las cosas mutable siendo el preliminar necesario del establecimiento de las cosas que no pueden ser sacudidas. Esta es una de las palabras claves, Wordsworth, que une el sexto sello con la sexta trompeta, Mat 11:13, y con la séptima copa, Mat 16:17-21 también el séptimo sello, Mat 8:5. Saco de cilicio, un paño hecho de pelo, de la cabra ciliciana, y llamado cilicium, o paño ciliciano. Era usado para carpes. Pablo, un ciliciano, hacía tales tiendas, Ei 18:3. Luna, A, B, C, y las versiones más antiguas dicen, la luna llena, no meramente la creciente, como sangre, Joel 2:31. 13. Estrellas, cayeron, como la higuera echa sus higos, Isaías 34:4, Na 3:12. La iglesia estará entonces madura para la glorificación, el mundo anticristiano para la destrucción, lo que será acompañado por los poderosos fenómenos en la naturaleza. En cuanto a la caída de las estrellas a tierra, la Escritura describe los fenómenos naturales tal como aparecen ante el espectador, no en el lenguaje del acierto científico, y sin embargo, mientras que se adapta así a hombres comunes, nos da insinuaciones anticipatorias de los descubrimientos de la ciencia moderna. 14. Se apartó, griego, fue separado de su lugar, fue retirado. No como Alfred, se hizo pedazos, pues, al contrario, se dice que fue enrollado y puesto a un lado. No hay ningún apartarse uno de otro en el griego, como en H 15:39, pasaje que Alfred copia. Todo monte, movidas, Sal 121, 1, Ger 3:23, Ger 4:24, Naúna 5. Este derrumbamiento total será el precursor de la tierra nueva, así como las convulsiones preadámicas la prepararon para sus habitantes actuales. 15 reyes se escondieron. ¿Dónde estaba ahora el espíritu de aquellos que el mundo tanto temía? Bengel, príncipes, los estadistas y altos oficiales civiles, ricos, capitanes, manuscritos A, B, C, transponen, capitanes, ricos. Los fuertes, físicamente, así dicen los manuscritos A, B y C, Sal 33 horas y 16 minutos. 16, de la cara, Sal 34 horas y 16 minutos. Sobre todo el versículo, véase Joús 10:8, Luc 23:30, 17, Lit, que vino el día grande, que no puede significar sino el último gran día, después que el Señor haya utilizado todos sus juicios ordinarios, la espada, el hambre, la pestilencia, y las bestias salvajes, y haya aún pecadores impenitentes, el gran día mismo del Señor vendrá. Mateo 24 forma un paralelo perfecto con el 6 sellos, no solo en los eventos, sino también en el orden de su ocurrencia, a saber, el 24:3, con el primer sello, el 24:6, con el segundo sello, el 24:7, con el tercer sello, el 24:7, fin, con el cuarto sello, el 24:9, con el quinto sello, bajo el cual las persecuciones y la grande iniquidad son detalladas en particular, así como también los juicios consiguientes, acompañados por cierto de la predicación del Evangelio a todas las naciones como un testimonio. 24, 9-28, el 24:29, con el sexto sello. Estar firme, el griego, estar en pie, justificado delante del juez, y no condenado. Así el sexto sello nos lleva hasta el borde de la venida del Señor. Las impías, tribus de la tierra, tiemblan ante las señales de su inminente llegada, pero antes que dé en efecto el golpe en persona, los elegidos deben ser reunidos entre ellos.